Hola, buenas noches. Bienvenidos nuevamente más a su programa de educación familiar. El día de hoy estamos el día viernes, ya estamos descansando, ya estamos cerca de lo que es el fin de semana, pero como siempre tenemos un invitado de lujo que también nos va a compartir un tema de sumo interés y que bueno, lamentablemente hemos visto que se ha hecho más notorio, se ha escalado más y es importante que se aborde para poder dar una respuesta, entenderlo, comprender por qué este fenómeno se da, que es la violencia en la familia. Para esto nos acompaña el licenciado en Derecho, con una maestría de Derecho también en Derecho Procesal Penal, que se llama Martín Flores Cárdenas, que de hecho ya nos está aquí viendo. Él fue agente del Ministerio Público por 30 años y también estuvo 8 años y medio en el área de violencia familiar. Entonces ya es un perito en todo esto de violencia en la familia. Aparte, sigue siendo docente que ya cuenta con una trayectoria de 15 años en educación superior con temas relativos al derecho penal y al derecho procesal penal. Entonces, vamos ahorita a recibirlo para que él mismo se presente, nos diga quién es y de esta manera podamos iniciar con nuestra entrevista. Martín, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí en tu programa de educación familiar. Gracias, Jorge. El gusto es mío. Ya, de hecho, la presentación que hiciste creo yo que es suficiente para no robarle más tiempo a la exposición del tema Uh -huh. y estoy a sus órdenes. Muy bien, Martín, muchas gracias. Igual a todos los Jordan lovers, a la gente que está interesada aquí en el Jordan, recordarles que en la caja de comentarios ustedes pueden mandar sus saludos, sus preguntas, sus comentarios y oportunamente vamos a estar aquí comentándoselas a Martín para que de esta manera podamos enriquecer el tema. Bien, pues vamos a iniciar entonces con nuestro tema y me gustaría, Martín, pues escucharte en qué consiste esto de la violencia para la familia y lo que nos quieres compartir en este episodio. Gracias, Jorge. Sí, la violencia familiar es un delito que está contemplado en todas las legislaciones penales de aquí de la ciudad, del país, en cada una de las entidades federativas y en particular aquí en el Estado está contemplada en el artículo 176 ter del Código Penal del Estado. Este código nos dice que el delito de violencia familiar lo comete quien infiere maltrato a uno o varios miembros de su familia. Y el término esto de inferir maltrato, debemos de precisar que se puede referir a varios ámbitos de maltrato. Regularmente las personas pensarían que solamente se refiere al maltrato físico, pero no. El Código Penal especifica que el maltrato puede ser de índole física, psicológica o sexual. Y al hablar de que se infiera maltrato contra uno o varios miembros de la familia, pues también queda el término ahí un poco ambiguo, pero el legislador ahí en el Código Penal hizo algo que se llama una interpretación legislativa, donde él mismo al crear ese tipo penal, es decir, la redacción de lo que contempla el delito de violencia familiar, así se llama tipo penal. Lo que leemos en el código cuando buscamos un delito cualquiera, la lectura que le damos al artículo que contempla ese delito se llama tipo penal. Entonces, el tipo penal aquí en Jalisco, el legislador lo redactó de tal manera que además de especificar que el maltrato puede ser físico, psicológico o sexual, también especifica quiénes son esos miembros de la familia e inclusive extiende la posibilidad de que el delito se dé contra personas que no son estrictamente del núcleo familiar central. De hecho, el legislador dice por ahí que, por ejemplo, la violencia familiar, decíamos que se puede inferir a uno o varios miembros de la familia, y ahí especifica tales como cónyuge, es decir, esposo, esposa, pariente consanguíneo hasta el cuarto grado, que podía ser padre, abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, o en línea inferior o línea descendiente, hijo, nieto, bisnieto, tataranieto, o en línea colateral podían caber tíos, primos, hermanos. Ya fuera de esos rangos ya no escaparía del alcance que el legislador contempló como violencia familiar. Pero no solamente al cónyuge y parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, sino también a parientes por afinidad. ¿Y quiénes son los parientes por afinidad? Son aquellos que están ligados a una persona por razón del matrimonio civil que se estableció entre dos personas. Es decir, se casa un hombre con una mujer y la suegra, los cuñados son parientes por afinidad. Entonces puede caber la violencia familiar también a parientes por afinidad hasta el cuarto grado. Ahí podrá caber suegros, cuñados, sobrinos, tíos, primos también, pero que estén ligados ya no por sangre,
sino por virtud del matrimonio con una persona. Y también puede caber la violencia familiar contra el concubino o concubina o concubinario. Y ese término despierta regularmente muchas dudas en todas aquellas personas que obviamente no son abogados y se considera o pueden considerar de manera equivocada que el concubino o concubinaria, perdón, concubina o concubinario podrían ser cualquier persona que viven juntos como si fuera matrimonio. Pero no, el legislador exige que para que haya concubinato tenga que transcurrir un término de 3 años si hay hijos en común o 5 años si es que no los hubiera. Pero aparte de ello, tiene que estar ambos libres de matrimonio. Si un hombre casado se junta con una mujer y viven juntos, aunque tengan hijos y vivan más de 3 años, o aunque no los tuvieran y vivieran más de 5 años, no sé, 10, 15, 20 años, por el hecho de que uno de los dos o los dos que estén casados y no hayan disuelto el vínculo matrimonial del cual provienen antes de unirse ellos, eso va a impedir que haya concubinato. ¿Qué habría ahí? El legislador lo llama esto de una forma un poquito incómoda, a lo mejor a los oídos de cualquier persona, y se le llama amaciato. Pero también es posible la violencia familiar contra el amacio o la amacia, inclusive contra los hijos de uno o de ella. Y decíamos que el legislador contempló muchos rangos de parentescos y muchos rangos de relaciones que no son propiamente las que ya mencioné, sino que también puede caber la violencia familiar cuando ésta se infiere contra el tutor, contra el curador, contra el pupilo. Ya decíamos el amacio, la amacia o los hijos de uno o de la otra. Puede inclusive haber violencia familiar cuando se comete contra quienes cohabiten, aunque no tengan un parentesco. Vamos pensando que, yo por ejemplo en la escuela donde doy clases, de repente hay alumnos que vienen de fuera de la ciudad. Tengo por ejemplo muchos alumnos de aquí de Jocotepec y de repente ellos vienen y están pagando pasaje diario y a lo mejor madrugan mucho para venirse a la escuela y en ocasiones han habido algunos casos en los que se agrupan entre ellos y deciden, perdón, para evitar la molestia de estar madrugando diario, venirse a las 5 de la mañana y alcanzar a llegar acá a la escuela a las 7, deciden rentar entre todos ellos una finca y así viven en una finca 5 o 10 alumnos. Pensemos que viene un episodio de violencia física, psicológica o sexual entre ellos y aunque no son parientes, no son familia, por el hecho de cohabitar, eso configura la violencia familiar. Inclusive puede llegarse al grado de considerarse violencia familiar cuando dos personas, más bien una persona, agrede a otra a quien le deba dar cuidado y protección. Pensemos en un asilo, en un albergue donde hay adictos, por ejemplo, a la droga, en una guardería. Eso puede llegar a configurar inclusive la violencia familiar. Y el maltrato al infante, si es que fuera niño la persona que es víctima. Eso es jurídicamente la violencia familiar. El término de que puede ser inferida a nivel físico, psicológico, sexual, amerita un montón de comentarios más. Escucho las preguntas y si no las hubiera yo puedo abundar en ese tema. O si prefieren voy de una vez directamente a explicar eso de la violencia física, psicológica y sexual. Solamente aquí ya empezó una pregunta, nos comentan, sí. ¿Esto de la violencia familiar justamente ha ido en aumento o se ha hecho más notorio? Considero que ha ido en aumento. No, en parte también se ha hecho más notorio a partir de que la ciudadanía adquiere un poquito más de educación cívica, madurez, la mujer mayor empoderamiento y se atreve a denunciar lo que antes no denunciaba. Pero a su vez ha ido en incremento. ¿Por qué razón? Porque han incrementado en mucho las adicciones, tanto al alcohol como a psicotrópicos y estupefacientes. Y esos son detonantes, como no tenemos idea, de que una persona puede incurrir en violencia. Hay drogas de repente, como la marihuana, por ejemplo, que muchas personas hablan de que son como depresores del sistema nervioso. Y entonces el que consume marihuana regularmente tiende como a ser más pasivo, inclusive hasta se ve más lento, etcétera. Ellos
se podría pensar que regularmente no reaccionan con agresividad ante un episodio X en el interior de una familia. Sin embargo, hay que recordar que el cuerpo se acostumbra al uso de todo, entre ello a la marihuana, obviamente. Entonces, el individuo que empieza consumiendo, de repente va a requerir consumir más, cada vez más, para sentir el mismo placer que le daba un cigarro al día. Y de repente va a ocurrir, va a necesitar consumir 2 o 3 o 5, o no sé, 10 al día, y va a sentir que el efecto de la marihuana no es el mismo, no es lo placentero que antes le era un solo cigarro. Entonces ahí el individuo normalmente brinca ya después a otras drogas. Inclusive caen en algunas que hacen el efecto adverso, como el cristal, por ejemplo la cocaína, y me quiero referir al cristal que es tan abundantemente distribuido en todo México. Y ese, lejos de deprimir el sistema nervioso, de darle, como algunos dirían, para abajo a la persona y hacerlo pues, más pasivo, lo vuelven inclusive mucho más agresivo. Y entonces el individuo que consume cristal, por ejemplo, ante cualquier cosa o a veces hasta sin motivo alguno, reacciona con agresividad. Entonces el consumo de esas sustancias, del alcohol, inclusive los factores de influencia social, la música que frecuentemente se escucha, va generando que las personas se vuelvan un poco menos tolerantes ante los episodios que antes no les generaban violencia y ahora les hacen reaccionar con mucho mayor violencia. Entonces, ha sido más notorio, pero también ha incrementado mucho la incidencia delictiva. De hecho, en el área que me tocó estar, donde comentabas bien, Jorge, en el área de violencia familiar, donde estuve ahí 8 años y medio de esos 30 años que estuve en fiscalía, éramos testigos bien cercanos, bien conscientes, no a voces de terceros que nos platicaran, sino que vivíamos en carne propia lo que ocurría, porque nos tocaba atender los casos de violencia familiar, y fuimos viendo en esos 8 años y medio cómo el fenómeno se estaba incrementando mucho y el número de denuncias que nos llegaban día con día, año con año, mes con mes, iban aumentando. Entonces, no solamente es que las personas denuncian más, sino que también el fenómeno delictivo, no solamente de violencia familiar, sino de todos los delitos, va en incremento, desgraciadamente. Y ahí tiene mucho que ver, desde luego, ¿por qué no decirlo? Es muy cierto, hay que tomarlo en cuenta como tal, la pérdida en la práctica de valores. Algunos hablan de pérdida de valores, ¿no? Los valores no se pierden, los valores siguen siendo valores, simplemente las personas poco a poco, por desgracia, muchos de ellos empiezan a practicarlos, a acatarlos, a dejarse guiar por ellos cada vez menos, y esos factores van haciendo que incremente el fenómeno delictivo en todos los delitos, decíamos, pero en particular en la violencia familiar. Sí, es muy lamentable porque efectivamente nos hemos dado cuenta que ya es más como común, se ha vuelto más normal, lamentablemente, escuchar este término de violencia familiar. Sí tenía yo también esa inquietud ahorita que escuché a la persona que preguntaba, porque digo, bueno, también es cierto lo que ahorita comentabas, como ya ahorita hay más empoderamiento, como ya hay más libertad de expresión, como hay más canales para poder acudir, sí, sí también se ha hecho más obvio esta situación que, bueno, es la consecuencia de un tejido social descompuesto. Sigue otros saludos y preguntas antes de continuar. Gracias. Daniel comenta, saludos, me encanta el programa. Muchas gracias, Daniel, por estarnos viendo. Gracias, Daniel. Y nos pregunta, ok. En ese sentido, ¿cuál es la diferencia entre derecho y derecho procesal penal? Bueno, no lo puso penal, Okay. pero es procesal penal. Sí, muy bien. El derecho penal básicamente va a regular 3 aspectos: lo que es el delito, lo que son las penas y las medidas de seguridad. Hay muchas conductas que lesionan los valores fundamentales de una sociedad. Pensemos, por ejemplo, en la vida, la libertad, la seguridad sexual, el patrimonio, la paz, la tranquilidad, el desarrollo de la personalidad, etcétera. Son valores fundamentales que toda sociedad busca proteger a todas luces, ¿no? Por ejemplo, para proteger el patrimonio, el legislador contempla tipos penales como el robo, el fraude, el abuso de confianza, daño en las cosas, la usura, el despojo, etcétera. Para proteger la vida, el legislador crea tipos penales como el homicidio, el aborto, el parricidio, el feminicidio. Para crear valores fundamentales como la libertad sexual de las personas y la seguridad sexual de las personas, el legislador crea tipos penales como la violación,
el abuso sexual infantil, el acoso sexual, el hostigamiento sexual, etcétera. Entonces, para proteger valores fundamentales de una sociedad, el legislador crea tipos penales, que decíamos que son los que, al ver qué dice el Código Penal sobre el homicidio, y nos vamos al artículo que contempla el homicidio, el 213, vemos ahí que dice, homicidio lo comete el que priva de la vida a otro. A ver, quiero saber qué dice o qué es el robo. Me voy al artículo 233 y ahí veo, comete el delito de robo el que se apodera de una cosa mueble ajena sin derecho y sin consentimiento de quien legalmente puede disponer de ella con arreglo a la ley. A ver, quiero ver qué dice el Código Penal acerca de lesiones. Me voy al 206 y ahí veo, comete lesiones quien por cualquier medio cause menoscabo en la salud de otro. Y así sucesivamente, yo puedo buscar qué dice el Código Penal acerca de una conducta que es delictiva, que si yo la cometo va a ser delito. El derecho penal se va a referir a esas partes, a lo que son los tipos penales. El derecho penal se va a encargar de definir qué es delito y qué no es delito. Y además se va a encargar de asignarle a quien comete esa conducta una pena. Y en ocasiones va a contemplar medidas de seguridad. Por ejemplo, en concreto en este caso de violencia familiar, quien comete violencia familiar, vamos pensando un hombre que agrede a la mujer. La mujer se atreve, va, lo denuncia, se va a dictar ahí, además de en su momento una pena, si llega a comprobar que cometió el delito, se va a dictar de manera provisional antes de la pena una medida de seguridad que va a consistir en la prohibición para el hombre para que no se acerque a la mujer, ni a su trabajo, ni a su escuela, ni a su domicilio. Y entonces es una medida de seguridad. Entonces el Código Penal, o más bien el derecho penal, va a contemplar qué es delito y qué no es delito, cuáles son las penas que se deben atribuir a cada conducta delictiva, a cada delito, y si también hay medidas de seguridad que aplicar. Eso sería el derecho penal. En tanto que el derecho procesal penal se va a referir a la serie de procedimientos que tienen que seguirse para llegar a, primero, acreditar si una persona cometió un delito o no. Y segundo, si lo cometió, poder emitir una sentencia que podría ser absolutoria si no se demostró, o una condenatoria si se demostró que sí lo cometió, y en su caso asignarle una pena. Pensemos que alguien comete violencia familiar, o robo, homicidio, cualquier delito. Sería ilógico pensar que al individuo lo detengan y de inmediato lo lleven a la prisión. No se comete el delito ahorita a las 7 de la tarde y a las 8 ya estén en el núcleo penitenciario de Puente Grande y ya ahí se tenga que pasar encerrado. Si cometió un homicidio simple, cuya pena es de 12 a 18 años, se tiene que pasar a lo mejor 17, 18, 16 años. ¿Quién habría que imponerle la pena? Un juez. ¿Cuánto de pena? Si el delito contempla una pena de 12 a 18, a lo mejor 12, a lo mejor 13, a lo mejor 17, a lo mejor 18. Pero ¿cómo acreditar si de veras lo cometió el delito o no? Puede ser que no lo haya cometido, aunque lo acusen de ello, lo señalen de ello. Para llegar a todo esto, para llegar a acreditar si cometió o no el delito y la pena que en su caso le van a imponer, tienen que seguirse ciertos procedimientos. Entonces el derecho procesal penal se va a encargar de esos procedimientos, de regular todos esos mecanismos que hay que seguir hasta poder llegar a la certeza de si cometió o no un delito y en consecuencia poderle aplicar una pena. Eso lo explico pues así en breve tiempo. Nos podemos llevar muchísimo más, pero sé pues que habrá más dudas, más preguntas, más aspectos que comentar y por eso no podría abundar mucho más, pero si es necesario en alguna ocasión posterior o ahorita mismo, con gusto me lo indicas. Muy bien, Martí. Pues sí, efectivamente hay más comentarios y preguntas. Adelante. Me comentan aquí. Sí, siempre tienen a los mejores invitados, puso Daniel. Muchas gracias, Daniel. Gracias, Daniel, hombre. No merezco ese reconocimiento, pero gracias por ese punto de vista. Oscar nos comenta, presente en el programa. Muchas gracias, Oscar, también por estarnos viendo, que es una persona que nos sigue también mucho aquí en el Cordán. Y nos hacen la pregunta, y en las cuestiones de violencia, hemos escuchado que existe un violentómetro. ¿Es parte de lo mismo o eso es punto aparte? ¿Cómo es esto? Sí, yo también lo he visto, fíjate, sí me ha tocado verlo. Sí, es verdad. De hecho, lo tienen como una pancarta muy grande en el Centro de Justicia para la Mujer, que está ubicada aquí muy cerca de mi domicilio. Está aquí en Circunvalación y Normalistas. Ahí hay un parque que tiene juegos mecánicos. A espaldas de esos juegos mecánicos hay un edificio que ahí se ve, si se para alguien
En Circunvalación, por ejemplo, en esos juegos mecánicos que están frente a una tienda comercial, bueno, puedo decir el nombre aquí, al cabo no estamos en televisión, ¿verdad? Frente a Soriana, Circunvalación y Ujú. Normalistas, desde ahí atrás de esos juegos mecánicos, tienen juegos para niños, se alcanza a apreciar un edificio como de 4 pisos, que es el Centro de Justicia para la Mujer, y en la planta baja está justamente las agencias del Ministerio Público del área de violencia familiar. Una vez que ahí ingresa uno, pues va a tomarle el actuario, el secretario la denuncia, o la policía investigadora, si es que lo comisionan a él para que él reciba la noticia criminal. Tienen ahí unas pancartas que tiene ese famoso violentómetro, donde la persona que va a denunciar trata de identificar qué tipo de violencia ha recibido, y ese violentómetro va graduando el grado de peligro y el grado de gravedad de la violencia que está recibiendo esta persona, para que entonces el individuo se pueda identificar si es muy severa la violencia o es algo dentro de lo reprobable que es el fenómeno de la violencia familiar, algo un poquito menos grave. Sí, ahí se gradúa el tipo de violencias que se reciben y se analiza y se cataloga ahí el grado de gravedad en el que está la víctima. Y sí, siento que ahí se ha ido como mayor difusión, ¿verdad? Porque pues yo también me ha tocado Sí, verlo, sí lo he visto, y considero que pues es importante, bueno, al fin de cuentas todos esos temas son una vez tabú y una vez que ya se van rompiendo o se van haciendo más partícipe de la sociedad, pues pueden ayudar más. Esa pregunta ya es sí, mía, personal, a mí me gustaría, no sí, sé, hay adelante. como alguna anécdota satisfactoria de lo que tú hiciste esos 30 años dentro del ministerio que tú digas, porque me imagino que anécdotas feas, pues ha habido muchas, pero así Sí, como una agradable o bonita para la gente que nos está viendo, porque por lo menos ven familias o señoras. Digo, yo sé que no hay que cerrar los ojos a la realidad, pero bueno, también sí. ver como la otra cara de la situación, no sé. Fíjate que por desgracia experiencias bonitas para las víctimas y los victimarios, desgraciadamente no las hay. Para uno como servidor público sí mucho. Yo recuerdo, por ejemplo, un caso en el que nos llegó una señora que llevó a un niño y la señora quería denunciar, pero ella no era familiar del niño, era una vecina. Y la señora esta llevó al niño y decía, su padre lo ha agredido mucho y la madre no hace nada porque o lo encubre o no quiere denunciarlo, quiere mucho al fulano, a lo mejor le tiene miedo. Y el niño venía golpeado, traía golpes en el rostro y en el cuerpo más. Cuando la trabajadora social le pidió que se quitara la camisa porque la mamá, perdón, la vecina quería mostrar que huellas de violencia traía en la espalda, traía desde moretes, rasguños, cicatrices viejas, cicatrices de una data un poquito más reciente, pero me llamó la atención mucho el ver ahí pintada en la espalda el cable y la clavija como de una plancha. Bien dibujada la clavija con las patitas de las que entran al enchufe en la luz. Entonces, pues de inmediato tomamos la denuncia a la vecina, recibimos la entrevista al niño, nos señaló que el papá la agredía, que la mamá aparentemente por miedo no hace nada, que cada vez que lo agredía ella se refugiaba en una de las habitaciones para no ser agredida, pero dejaba al niño ahí abandonado. Como un comentario que vale la pena citar, esta mujer, ese niño no era hijo de este hombre agresor, era la actual pareja de ella, pero no era hijo de él. Es bien común que cuando una mujer con hijos se junta a vivir con otro individuo, el individuo que llega a unirse con ella, pues no ama a los niños como si fueran de su propia sangre y es menos tolerante ante cualquier situación. Inclusive ven ahí como un recuerdo del hombre con quien esa mujer estuvo antes, con quien tuvo antes una relación. Entonces no se pueden desquitar de él, pero a veces se desquitan de los hijos. Y satisfactorio, por ejemplo, el haber acudido al domicilio y haber encontrado al fulano cuando iba saliendo con maletas. Y obviamente detenerlo. Como esas varias, pero de esa me acuerdo muy bien por las huellas de violencia que traía ese pobre niño. De esas otras hasta chuscas, por ejemplo, porque debo mencionar, este delito es un delito que se persigue de manera oficiosa.
¿Qué significa eso de que es de manera oficiosa? Que cuando una persona va y denuncia, la autoridad de sí o sí tiene que continuar con la investigación independientemente de que la víctima quiera o no quiera que se continúe. Eso se llaman delitos que se persiguen oficiosamente. Otros se persiguen por querella. ¿Qué son estos de querella? Aquellos en los que la autoridad solamente puede actuar si la víctima, si el ofendido lo solicita. Y cuando el ofendido se desiste y otorga el perdón, la autoridad quedamos atados de mano para poder investigar ese delito. Esos son de querella. Este es oficioso. Algún día platico que llegó una joven, no sé, 20 años más o menos, tomada de la mano con un hombre como de unos 23 más o menos. Iban tomados de la mano como novios, como recién casados. Llegaron preguntando por un individuo que es un jefe de grupo y traían de hecho un papelito ahí, decían, oiga, me llegó este citatorio, me cita el fulano de tal. Ya le dijimos, no se encuentra en el edificio, pero déjenme lo localizamos. Entonces, por el radio transmisor de la institución, le hablamos y él muy interesadamente nos dijo, entreténganme un poquito, por favor, que no se vaya, ya voy en camino, voy para allá. Ya le dijimos al joven, no está aquí, pero ya viene en camino. ¿Gustan tomar asiento y esperarlo? Sí, por supuesto. Se sentaron y al estar sentados esperándolo, pues estaban beso y beso, caricias, etcétera. Una compañera comentó, de seguro son recién casados. Llegó el jefe de grupo y preguntó a nosotros, ¿quién es el joven que me buscaba? Que está ahí sentado enfrente de tal vestimenta de tal color. Fue, lo entrevistó, él fue hacia él, se encontraron recíprocamente y preguntó el joven, me llegó este citatorio, ah, sí, cómo no, tú te llamas fulano tal, sí, yo soy. Lo tomó y lo esposó. Y cuando lo esposó, dice él, ¿por qué, oiga? Dices que tienes orden de aprehensión. ¿Por qué, oiga, si yo no he hecho nada así? Tienes una orden de aprehensión por violencia familiar cometido en agravio de fulana de tal. Y en eso voltea con la pareja y la voltea a ver y aquel amor que se veía que le tenía previo a que lo esposaran, pues se convirtió en una mirada de odio, ¿no? De reproche. Y la mujer extrañada dijo, pero ¿por qué, oiga, si yo ya me desistí, ya presenté una declaración donde decía que ya le otorgarle perdón, que yo no quería ya nada? Pero es que este delito se persigue oficiosamente. Cuando ya se denuncia, pues ya no hay vuelta para atrás, se tiene que continuar. ¿Por qué razón? Porque es muy común que en el ciclo de la violencia familiar el ofendido frecuentemente llega a tener un vínculo de aprecio con el agresor, donde se vuelve codependiente del fenómeno de la violencia familiar y busca revertir con esperanzas falsas, o más bien busca con esperanzas falsas que ese fenómeno se revierta. Y eso nunca va a ocurrir. El que es violento va a seguir violento siempre y las violencias van a ir de menos a más hasta que terminan a lo mejor en que aquella amenaza que le inferían, aquellos golpes leves, van en incremento y en ocasiones terminan en un feminicidio o en un parricidio en el caso de que haya parentesco ahí muy cercano. Por esa razón el delito es oficioso, porque a veces la víctima tiene la falsa esperanza de que el fenómeno cese, pero la experiencia dice que no va a cesar. Entonces la autoridad tiene, y el Estado, pues el Estado mexicano como tal, tiene el interés de perseguir este delito de manera oficiosa contra aquella falsa esperanza de la víctima de que aquello termine. Ahí vimos un caso en el que entre muchos otros, donde después la víctima iba y decía, ya no quiero nada, yo nomás quería sacarle un susto. Y decíamos, bueno, pues esto no es como de un susto, esto ya inició y caiga la razón de que esto puede incrementar hasta que llegue a deberse a cumplir las amenazas de muerte. Entonces ahora es interés del Estado mexicano el perseguir este delito de manera oficiosa y esas son de las experiencias que creo que amerita mucho el decir. Pero bueno, llevamos media hora. Yo al rato quisiera, en un momento más, expresar qué debe hacer la víctima de violencia familiar una vez que ha ocurrido el fenómeno. Pero dejamos un espacio para ello. Seguimos, si gusta, si no tienes inconveniente, Jorge, con preguntas si es que hay más. Sí, muy bien, Martín. No, justamente iban encaminadas a esto porque preguntaba una señora que dónde suelen ser las instituciones o las instancias en caso de que se presente violencia en la familia. Entonces, siento que se puede englobar muy bien con lo que ahorita estás proponiendo también tú. Correcto, muy bien. Una vez que la víctima ha sido objeto de este fenómeno, debe denunciarlo.
En ocasiones puede la persona decir, fue un episodio menor, no tiene caso. Bueno, podría ser un episodio menor, a lo mejor una mala palabra, una mirada fea, a lo mejor un empujón que no llegue a golpes. Eso sí puede ser un episodio menor que a lo mejor sí puede ser contrarrestado después con terapia, con plática, con diálogo, etcétera. Pero ya cuando hay episodios donde a alguien se le golpea severamente o donde a alguien se le ofende de manera que quebrante mucho su integridad psicológica o donde hay agresiones sexuales, ahí sí es denunciar. Y cualquier agencia del Ministerio Público de la ciudad puede recibir las denuncias. De hecho, es probable que tengas invitados ahorita conectados que sean de diversas poblaciones del resto del estado, fuera de la zona metropolitana, y en esos casos, en cada uno de los diversos municipios del estado, hay agencias del Ministerio Público. Regularmente las personas saben muy bien dónde está la agencia del Ministerio Público de, no sé, Mazamitla, Chapala, Jocotepec, Cocotlán, Tequila, El Salto, etcétera. Ahí pueden denunciar. Los agentes del Ministerio Público están obligados a recibir toda denuncia. Aquí en Guadalajara ocurre exactamente lo mismo. Aunque también hay que decirlo, regularmente aquí en Guadalajara ocurre mucho que la persona quiere ir justamente al Centro de Justicia para la Mujer. De hecho, sería lo más indicado. Pero si deciden ir a cualquier otra agencia, en cualquier agencia se puede recibir la denuncia. Llámese en la fiscalía, ahí en la calle 14, en la zona industrial, entre la calle 3 y la 5, o por ejemplo en las que están en los diversos puestos de socorro, Cruces Verdes, Cruz Roja, pero también ahí en el Centro de Justicia para la Mujer. Lo que ocurre ahí en el Centro de Justicia para la Mujer es que tan grande es el fenómeno, la incidencia delictiva en violencia familiar, que cuando una persona va y denuncia, es normal y es lógico que no se reciba la denuncia en cuanto la persona llega. Regularmente llega una víctima y hay delante de ella 4 o 5 esperando a que le atiendan. Y cada denuncia pues se lleva un buen rato. Y entre que se recibe la denuncia se hacen oficios para canalizarla a diversas instancias. Se puede llevar ahí cada denuncia entre hora y media, 2 horas. Y en ocasiones hay 3 personas recibiendo denuncias y hay 10 personas queriendo denunciar. Entonces cuando yo llego, a lo mejor va a haber que esperar ahí 2, 3 horas. Es muy lógico. Medios de comunicación dicen ahí se revictimiza a la víctima, pero es que no hay capacidad humana para atender a ese fenómeno tanto como se quisiera, porque pues obviamente también el presupuesto de egresos del Estado es limitado, se destina para educación, para salud, para seguridad pública, para servicios públicos, etcétera, y a Fiscalía le toca una parte de ese presupuesto, pero tiene que Fiscalía destinar personal para las diferentes áreas de toda la Procuración de Justicia. Entonces, allí a Fiscalía se asignan X plazas y mientras de que otros están integrando las demás carpetas o están en audiencias ya en el proceso ante el juzgado, pues algunos están recibiendo denuncias, pero no son tantos como se quisiera. Y eso hace que entonces sea un poquito tardado. Pero la invitación es a siempre hacer la denuncia. Ahora, en ese lugar hay que hacerla. Hay que precisar circunstancias de modo, tiempo y lugar. Esto es recordar qué día fue, a qué horas fue, en dónde fue y cómo fue. Por ejemplo, una persona víctima de violencia familiar por agresiones físicas tendría que decir, no sé, a grandes rasgos, ¿no? De manera hipotética. El día 1 de enero, después de haber ido con mi suegro, por ejemplo, mi suegra a pasar el año nuevo, pues despertamos a tal hora, mi esposo amaneció crudo a lo mejor, me reclamó que por qué no había hecho desayunar, yo le dije que pues estaba desvelado como él, empecé a hacerle desayunar, pero no le gustó lo que le preparé y me dijo tales palabras, así textualmente decir qué palabras le dijo, o me dio tantos golpes, ¿con qué te los dio? ¿Con los puños, con los pies? ¿En qué parte de tu cuerpo? ¿Qué huellas de violencia física te dejaron los que te dio en la cara, en el pómulo izquierdo, en el labio, en la nariz, no sé, en el pecho, en la espalda, etcétera? Y de inmediato la persona tendría que ir a una Cruz Verde o Roja a que le expidan un parte médico de lesiones y presentar ese parte médico de lesiones para que entonces el Ministerio Público cuente con los suficientes datos de prueba que acrediten que el delito ocurrió. Se va a requerir parte médico y la inspección ocular que va a hacer el MP, el Ministerio Público, pues, de las huellas de violencia física,
que sean concordantes, coincidentes con lo que el parte médico de lesiones dice. Si el parte médico de lesiones dice que presenta una fractura abrigada en huesos de la nariz, pues la inspección ocular tendría que decir que efectivamente presenta la nariz desviada hacia tal lugar, que presenta ahí un morete o una inflamación. Si el parte médico dice que presenta un hematoma en el párpado derecho, pues la inspección ocular tendrá que decir lo mismo. Tienen que ser coincidentes. Es necesario, pues, entonces la denuncia, parte médico y esa inspección ocular. En ocasiones la persona puede decidir, voy a buscar un abogado para que me haga la denuncia. Y el abogado, si tiene escrúpulos, diría, yo te acompaño a que presentes la denuncia y le doy seguimiento a todo el proceso, pero la denuncia la vamos a hacer ahorita mismo, para que el MP pueda ver las huellas de violencia física. Porque si el abogado con pocos escrúpulos dice, yo te hago la denuncia por escrito, vamos a mi despacho, la redacto ahí, yo la presento. ¿Para qué? Para cobrarte más honorarios. Y presento yo esa denuncia, ya cuando citen a la persona para hacer la lectura de derechos por esa denuncia, dentro de 15 días, 3 semanas, ¿qué va a ocurrir? Que cuando la víctima vaya, ya no va a presentar esas huellas de violencia física que decía que el parte médico de lesiones. Y entonces eso va a ser aprovechado por el agresor porque va a decir, no fue cierto esa agresión. Tan no fue cierto que, ok, presentó un parte médico porque a lo mejor le hicieron el favor en la Cruz Verde o Roja de dárselo porque ella a lo mejor tiene conocidos. Pero véase cómo no hay una inspección ocular que revele que de veras presenta esas huellas de violencia física. Entonces va a ser necesario no solamente contar con parte médico, con la inspección ocular y la denuncia, sino que ésta se haga con prontitud. Eso sí es violencia física. Si es violencia psicológica, también se va a requerir que se haga la denuncia pronto, que la persona recuerde lugar, hora, fecha de las agresiones y en qué consistieron las agresiones. Y si hubo o no testigos, para que los testigos vayan y declaren y sus declaraciones sean coincidentes con lo que la víctima o el ofendido dijo. Porque si solamente está el dicho de la víctima y no hay testigos, difícilmente se va a acreditar aquello. Eso en cuanto a la violencia física o psicológica. Pero cuando es violencia sexual, esos delitos, dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que como son delitos de realización oculta, ahí no se exige que haya testigos. Porque pues no se hacen a la luz de todo mundo para que vean testigos. Ahí sí basta la pura denuncia de la víctima. Pero también va a ser indispensable que ahí, a diferencia de la física en la que hay un parte médico de lesiones o de la psicológica en que hay un dictamen psicológico, acá se va a ocupar un dictamen ginecológico si la víctima es mujer o andrológico si es hombre. Y tiene que ser practicado también con prontitud porque las huellas de violencia física en región genital de la mujer o del hombre, inclusive cuando es una violación bienal, desaparecen al poco tiempo. No así cuando hay desfloramiento en el himen de la mujer, pues el desfloramiento va a observarse hoy, mañana, dentro de un mes, dentro de 5 años, cuando sea. Pero ahí se va a dar algo que se llama edema e hiperemia en la región vulvar, en el introito vaginal, que es la entrada a la vagina. En una violación va a presentarse ese edema e hiperemia. ¿Qué es el edema? Es inflamación del tejido de la piel, de labios mayores, labios menores, del mismo orificio vaginal. Va a haber inflamación. Y va a haber hiperemia. ¿Qué es la hiperemia? Y enrojecimiento, porque la fricción del pene al entrar de manera violenta en la vagina de la mujer va a provocar que se rompan vasos sanguíneos que van a generar presencia de enrojecimiento, inclusive hasta morete en el introito, en la entrada pues de la vagina. Pero también esos desaparecen a los pocos tiempos, al poco tiempo. Entonces por eso va a ser indispensable que la víctima también vaya con prontitud, haga su denuncia, porque el MP, el Ministerio Público, le va a dar un oficio para que vaya a ciencias forenses, ahí mismo en ese centro de justicia para la mujer, y ahí un perito médico, mujer casi siempre, va a examinar a la víctima y va a ver que de veras presenta esas huellas de violencia física, o en región anal, si es que la violación es vía anal, o en el hombre también si es anal, y el perito médico va a rendir ese dictamen que va a corroborar lo que la víctima dijo de que fue víctima de la violencia. Entonces, en uno u otro caso, física, psicológico, sexual, la violencia, tiene que presentarse la denuncia con prontitud, precisarse circunstancias de modo, tiempo, lugar,
si hay testigos, decir quiénes fueron para que los citen y preservar huellas de vestigios del delito. Si hubo, por ejemplo, una violación y ocurrió en una cama y en la cama quedó semen o sangre, vello púbico, etcétera, dejar así el lugar para que el MP vaya con el perito, se recabe por parte del perito de ciencias forenses todas esas evidencias y se examinen. Y si hubo violencia física y hubo también sangre, no sé, un cuchillo, un palo que se haya utilizado, cualquier otro objeto, también habrá que obtener esas evidencias físicas por parte de los peritos de ciencias forenses para acreditar que ocurrió esto. Cuando es violencia psicológica, pues no hay evidencias físicas, sino a nivel psicológico, obviamente, y esas tendrán que ser evidenciadas con un dictamen psicológico que emite también un perito psicólogo de ciencias forenses y que van a corroborar la afectación psicológica que presenta aquella víctima. No sé si hay alguna duda hasta aquí, Jorge. Al contrario, pues yo creo que queda muy complejo porque sí, efectivamente, uno, la cultura de la denuncia, aunque sí ha ido teniendo más auge y ya es más presente en nuestra sociedad, sigue estando muy en pañales en otros aspectos. El chiste que te estaba escuchando sí me puse a pensar pues en algunas situaciones o a veces lamentablemente pues llegan al consultorio con ciertos casos cuando dicen pues no nos podemos apoyar al 100 porque pues no somos penalistas ni mucho menos, pero sí es importante eso de sí tener esa cultura de denunciar, de luego, pues tener esa confianza en las instituciones para que nos apoyen, porque sí se me hace un tema alarmante que muchas veces se queda como impune y más que nada porque hasta la misma víctima, yo entiendo, pues entra en shock, no sabe qué hacer, se siente a veces culpable o siente que fue quien lo ocasionó, etcétera. Pero me gusta ahorita que estamos tocando ese tema para que, bueno, esperemos no sea el caso, pero si alguien de las personas que nos esté viendo, tanto en vivo o retransmisión, conoce o algo sabe de alguien que tiene esta situación, pues también sepa cómo acompañarlo, ¿verdad? Sepa que no sabes qué, no te quedes callados, digo, denuncia, haz adelante, porque también otras cosas que se vuelven tan complejos porque a veces, bueno, tú desmiénteme, pero en muchos de los casos suelen ser gente hasta conocida. Digo, yo sé que no siempre, pero sí. O lo mismo, la misma familia en ocasiones ocurre. Sí. ¿Verdad? Sí, en concreto en la violencia familiar siempre es alguien conocido, ¿eh? Es alguien con quien se cohabita o es familia por consanguinidad, o sea, por sangre o por afinidad, o parentesco civil, como el caso del tutor, el curador, el pupilo, el adoptante, el adoptado, siempre se conocen. Y frecuentemente, y de manera triste debo decirlo, ocurre que si ocurre la violencia hacia el hijo, hacia la hija, a veces la mamá o algún otro familiar impide que se denuncie. ¿Por qué? Porque ¿cómo vas a denunciar a tu papá si él nos quiere, nos mantiene? Si lo denuncias lo voy a perder, ¿quién nos va a mantener? Etcétera. Yo llegué a tener casos en los que alguien denunciaba y de repente iba a querer retirar aquella denuncia y llegaron a dejarnos allá los hijos. Vengo a que ya lo quiero libre, quiero retirar la denuncia. No, señor, el delito se persigue oficiosamente, no podemos dejar sin efecto esa denuncia. ¿Y quién me va a mantener? Pues aquí le dejo a mis niños para que usted los mantenga. Llegó a ocurrir. Obviamente los alcanzábamos, le decíamos, no puede dejarlos porque si los deja va a cometer otro delito que se llama abandono de familiares. Entonces, si ya su esposo tiene un problema porque la agredió usted y cometió violencia familiar, pues no sea usted quien vaya ahora a la penal por abandono de familiares, así es de que, pues lléveselo a su hijo, a su hija o a sus hijos. Llegó a ocurrir. Nosotros en las escuelas también tenemos esta situación porque nos han hecho ya a los maestros partícipe de que si sabemos o entendemos o conocemos de alguna situación de violencia familiar, pues también llevamos una corresponsabilidad de informar justamente al ministerio ante esas situaciones. Y bueno, también me ha tocado, así como tú dices, casos pues muy tristes, donde sí, efectivamente una vez ocurrió de que la mamá, tal cual, haz de cuenta el mismo caso, es que, pues, ¿quién va a dar el dinero? Entonces, no, yo por eso nunca me quedo callada, etcétera. De hecho, eso me acuerdo porque fue una, bueno, no digo para no identificar, pero cuando se le dice a la maestra, que le dice a la señora, ¿por qué permitió tanto tiempo? Porque ya hasta que de plano la niña en el salón lo dijo, esa fue su respuesta, efectivamente esa fue su respuesta. Yo sí le dije, pues quédate callada porque pues es quien te está pagando las cosas. Entonces, ay, qué feo, qué fuerte se me hace por todo lo que conlleva, por el daño que se hace y porque luego las pobres niños, niñas, adolescentes van generando ese, literal, ahora sí, trauma psicológico
porque pues no hubo el apoyo ni el soporte ni de la familia, ni siquiera a veces de la misma, pues sí, del mismo papá, mamá, progenitor, y se va volviendo como algo muy complejo. También algo que yo me he dado cuenta y también se hace muy triste, yo me he dado, sí, he sido testigo de que ha aumentado mucho el suicidio en jóvenes, en mujeres, en jovencitas más bien dicho, y también si se empieza a ver las causas de qué es lo que ocurrió, pues la violencia familiar suele ser una de las mayores incidencias de por qué ocurre o por qué se cometió ese tipo de suicidio. Y pues bueno, Sí. la intención con ese programa, y ahorita ya te quiero empezar a preguntar porque ya vamos a empezar a hacer el cierre, es como qué recomendaciones darías, pues sí, tal cual como para de prevención, o si no de prevención, como en esto mismo de la cultura de denuncia que estamos haciendo, para componer ese granito de arena para las personas que nos están viendo. Antes de eso, porque mandaron saludos y se me estaba pasando, de Orizaba, Veracruz, Ale Polo puso que le gusta el programa y que se está viendo mucho interesante. Gracias, Ale, por estarnos viendo también. Ahora sí, Martín, ¿tú qué nos puedes comentar de ese aspecto? ¿Qué recomendaciones das? ¿O cómo podemos ir haciendo como una conclusión, como para dar como una lección a ¿Cómo esto? no? Para efecto de prevención, decíamos que mucho es, en mi concepto, por lo que he visto a lo largo de esos años, el punto de partida se encuentra en pérdida en la práctica de valores, en muchos de los casos en episodios de consumo de psicotrópicos, estupefacientes, embriagantes. Y otro gran factor también que incide en esto es los valores aprendidos a nivel social, en mucho a lo mejor en la música, en los programas de televisión, etcétera. En consecuencia, yo creo que para efectos de la prevención, primero habría que todos caer a la razón de que es necesario observar, acatar, dejarse guiar por esos valores que sabiamente generaciones, muchas generaciones de manera acumulada han ido experimentando o más bien acumulando sabiduría y llegando a la conclusión que los valores que les permitieron a otras generaciones vivir en armonía, donde no había este fenómeno, son los que tienen que volverse a practicar. El respeto, la tolerancia, el amor sobre todo. Jorge, tú y yo comulgamos con algo que no está por demás decirlo. De hecho, los tenemos aquí en los cuadros que tenemos, tanto tú como yo, Sí, de manera coincidente. no, sí. En lo que tenemos a espaldas, que realmente va al frente de nosotros, es Dios. Vivimos por Él, existimos por Él, y nadie más que Él sabe qué es lo que más nos conviene a los seres humanos para ser felices. Hay quienes buscan la felicidad en el dinero, o sea, en el tener, en el placer, en el poder, en el ser, etcétera. Pero después de mucho experimentan grandes vacíos. Y el que tiene un peso y para ser feliz quiere dos, al rato cuando tiene dos ya se siente insatisfecho, ahora quiere cuatro porque ya dos no le hicieron pleno y ya que tiene cuatro también se siente vacío, ahora quiere ocho y nunca va a experimentar la felicidad en el tener. Otros en el placer. De toda índole, no solamente sexual, sino también por sustancias, etcétera. Y al rato aquellos que empezaron consumiendo con placer, al rato son los más tristes porque ya nada les satisface, ven cómo han dañado su vida y andan recurriendo a eso que comentabas tú del suicidio, por el consumo de sustancias. Quien busca el placer en el poder, al rato se da cuenta de que el mismo poder es la fuente de infelicidad en sí. En nada se encuentra la felicidad más que en Dios. Entonces, si guiamos nuestras vidas por valores que nos propone nuestra fe, inclusive aunque fuéramos ateos, si nos dejáramos guiar por valores que han permitido evolucionar en armonía a las sociedades, la violencia tendría que desaparecer. Si inculcamos a nuestras nuevas generaciones y nosotros mismos ya como padres de familia valores, la violencia tiene que ir desapareciendo. Y tendremos que ser entre esos valores tolerantes, no solamente amorosos, sino tolerantes para aceptar que en ocasiones alguien puede equivocarse en algo y reaccionar de una manera indebida. Pero dicen que para que se encienda el fuego se ocupa leña, entonces cuando para pelear se ocupan dos,
si ante un episodio de una probable incipiente violencia el otro reacciona con más, eso va a ser una escalada donde va a terminar muy mal. En consecuencia, el amor y la tolerancia tendrán que llevar a que si alguien hizo algo incorrecto o reaccionó de manera no muy amorosa, pues el otro contribuya a que se apaguen esos ánimos y se viva la tolerancia. Ni qué decir de inculcar mucho amor a los integrantes de la familia y mucha orientación para evitar en la medida de lo posible el que los niños, jóvenes o los adultos inclusive se enrolen con el consumo de embriagantes, psicotrópicos, estupefacientes que también van a detonar o a ser detonantes de episodios de violencia familiar. Y decíamos en tercer término, lo que se escucha de música, lo que se ve en la televisión, las amistades también, porque la incidencia delictiva no solamente en violencia familiar, sino en todo, encuentra tres factores detonantes de ella. Se dice que la delincuencia, la criminalidad, encuentra su origen en causas biopsicosociales, biológicas, psicológicas, pero también sociales. Entonces tenemos que cuidar los padres y nosotros mismos como adultos esos tres aspectos, cuidar nuestro aspecto biológico, o sea, la salud, porque a veces también con la salud del que tiene un padecimiento X, es alguien que puede ser menos tolerante, ¿no? Pensamos alguien que tiene un problema físico, tiene dolores, a lo mejor puede explotar más fácilmente. Esos son los factores biológicos. Los otros, los psicológicos, el cómo se ha formado, bueno, todos tenemos algo que se llama, y tú lo sabes como psicólogo, temperamento y carácter, ¿no? Debemos de los padres ser, de alguna manera, ir moldeando esos aspectos en la medida de lo posible de los hijos para que no reaccionemos de manera irracional ante un episodio, algunos dirían de manera visceral, sino más bien que no privilegiemos la emoción, sino más bien privilegiemos la razón. Y entonces ante un episodio de posible violencia, como dicen muchos comerciales, respira profundo, cuenta hasta 10 y reflexiona, si hago esto, ¿qué puede ocurrir? Si hago esto otro, ¿qué puede ocurrir? Y entonces si privilegiamos más que la emoción a la razón, podemos no solamente ser menos violentos, sino llevar a que otros también sean menos violentos. Y si hay algún padecimiento a nivel psicológico, atenderlo, ya sea con terapia psicológica o si raya ya en lo psiquiátrico, inclusive con medicamento, para modular ciertas sustancias que el ser humano tiene y que lo pueden predisponer a explotar fácilmente, a reaccionar violentamente ante un episodio X. Eso en cuanto al aspecto biológico y psicológico. En cuanto al aspecto social, pues cuidar mucho tanto lo que decíamos de la práctica de valores como las amistades, el que ves de, no sé, en televisión, el que escuchas de música. Ahora los niños recurren mucho a los videojuegos. ¿Qué juegos permites que tus hijos vean? Si son videojuegos de mucha violencia, o si son a lo mejor algunos otros videos que te lleven, no sé, a querer practicar deporte, a querer pensar más, estudiar más, etcétera. Todo eso es determinante en la conducta del ser humano. Yo creo que eso, y de manera, entre esos tres aspectos, de manera, o más bien fuera de esos tres aspectos, el aspecto predominante o más influyente sería esto de la práctica de los valores. Coincido contigo y bueno, aprovechando que el Jordán sí podemos hablar de ese tipo de temas, también definitivamente la espiritualidad sí tiene que ser un sí o sí dentro de nuestra sociedad. Sí va paralelo la parte de cómo el alejamiento de Dios y el alejamiento de todas esas cuestiones, ya ni siquiera nos quedamos en el catolicismo, sino en general en la espiritualidad de la sociedad que se ha hecho tan ajena a las partes de trascendencia, a la parte de fomentar, como tú dices, los valores, porque pues siguen existiendo, pero sí ya no se practican, o se practican como muy, vamos a decir, subjetivos, si me conviene, si en este momento relativo es la palabra adecuada. Lo vemos pues mucho en nuestra sociedad, lo hemos visto una sociedad muy permisiva, que lamentablemente pues estamos viendo las consecuencias, y que también lamentablemente
parece, digo, no voy a hablar en general porque me consta la otra cara de la moneda, pero sí parece que no se ve fin a que se vaya a erradicar pronto la violencia familiar. Al contrario, sí, hasta con la pandemia, sí fue una situación que se avivó, si bien no en todos los casos, porque también me tocó ver familias que la pandemia ayudó a que se unieran, a que se reencontraran, que se reconciliaran, pero también hay que decirlo, pues hubo familias que se desbarataron, hubo familias que si tenían así de llegar a la violencia, pues en la pandemia definitivamente se detonó. Y bueno, nos queda como, pues como reflexión, ¿verdad? Empezarlo a entender, a que cada quien cumpla con su rol, los papás de educar, los hijos de mientras sean, que vivan en esa casa, obedecer, tomar en cuenta esa parte de la comunión, de la unión, de el apoyo, la escucha, el diálogo, algo tan sencillo. Es increíble saber que no hay a veces una plática, a veces ya ni a la hora de la comida, me pasa que me dicen, no, ¿y cómo está tu mamá? Pues bien, pero ¿qué te cuentes? O, no, pues yo como estoy en mi cuarto comiendo, o está ella en otro espacio, qué sé yo, que antes era como la zona de unión, ¿verdad? De vamos a comer todos juntos, o antes que había una sola televisión, aunque sea un distractor, pero como era todos juntos, pues ya teníamos tema en común, etcétera. Y bueno, cada vez más hemos notado pues que la individualización no hay que satanizarla, pero efectivamente sí ha hecho mella en lo que es la cohesión familiar. Definitivamente sí, Jorge, has dicho todo lo que es muy importante para efecto de tratar de prevenirla y cómo eso ha influenciado mucho a que el problema detone cada vez más. Pues bueno, lo que nos queda ahorita, Martín, es que ese tipo de programas a la gente que nos está viendo, pues le puedan dar like, compartan, se hable en familia, para que de esta manera podamos también nosotros poner ese granito de arena en nuestra sociedad, en nuestra familia, en nuestro entorno. Y si bien a veces, como tú dices, pues no hay que haya casos bonitos, pero que cuando menos haya como una forma de cómo encaminar esta situación para que pues haya justicia, para que haya más también paz mental, porque muchas veces, no siempre, pero muchas veces la víctima descansa hasta como que se siente escuchado o se siente que no quedó impune, etcétera. Yo sé que no siempre, porque como tú dices, también está mucho el caso de que luego se arrepienten, a pesar de que sufrieron y que fueron víctimas, o por allá hace ratito estaba investigando sobre el síndrome de Estocolmo, que es esta parte de hasta encariñarse de quien te hizo el daño, pero bueno, Así es. esperemos que con esto sí despierte conciencia, que al fin de cuentas es el interés de programas como este en educación familiar. Sí, es correcto, Jorge. Quisiera añadir algo así muy brevemente, en cosa de algún Claro que minuto, sí. cuando mucho. Qué importante es el hecho de cara a la razón de que el ser humano nos preparamos para muchas cosas, ¿no? Nos preparamos a veces para una profesión, preparamos para hacer deporte, para un oficio, un trabajo, etcétera. Pero frecuentemente cuando alguien se va a casar o cuando ya se casó, no nos preparamos para ser padres, para ser familia, y es indispensable que cada vez más la sociedad caiga a la razón de que es importante cuidar la preparación de cómo ser padres, cómo ser familia, cómo convivir en armonía en la familia. Si llenamos el hogar de amor, nuestra relación va a ser feliz, nuestra vida va a tener mayores posibilidades de que seamos felices, y en cambio si la llenamos de violencia, pues el hogar se va a convertir en un infierno, ¿no? Entonces, veamos qué es lo que queremos, y si queremos tener felicidad, pues practiquemos los valores, preparémonos para ser mejores padres, mejores integrantes de la familia, mejores personas, y en mucho la espiritualidad nos va a dar herramientas para que podamos lograrlo. Muchas gracias, Martín, por todo esto que nos estás compartiendo, porque es un tema muy importante. Me gustaría, no sé si gustas tú compartir alguna página donde te podemos contactar o algo de lo que tú hagas o generes para que la gente que esté interesada sobre esto, pues pueda tener esa cercanía o contacto contigo. Bien, Jorge, gracias, muy amable. Yo actualmente me dedico a litigar, es decir, después de haberme jubilado de fiscalía, después de 30 años de servicio, puse mi despacho y actualmente trabajo en mi despacho. La verdad es que me absorbe el tiempo mis apostolados en la misma religión nuestra, la docencia, en donde doy clase en la universidad, y mi despacho. No comparto, o más bien no me he dedicado a compartir materiales, sí pretendo hacerlo, posteriormente te los comparto,
Y Gracias. quedo a la orden de todos ustedes en el Facebook. Estoy como Martín F. Cárdenas. O en mi celular, quedo a la orden de todos para cualquier cosa. Es 33 33 37 63 63. Muy fácil, ¿verdad? 33 37 67 63 63. Quedo a la orden de ti y de todos ustedes. Muchísimas gracias, Martín, entonces, por su tiempo. Nuevamente estoy muy contento de que haya estado con nosotros y esperemos que más adelante podamos tenerte nuevamente por acá para seguir compartiendo este tema que, bueno, una hora nunca es suficiente, pero que al menos, como decimos, haya quedado algo en la conciencia de la gente. El gusto es también mío, Jorge. Muchas gracias también por haberme invitado. Quedo a la orden, repito una vez más, a tus órdenes y de todos los amigos que nos escucharon. Gracias. Muy bien, jornadas, pues terminamos el programa del día de hoy. Nos vemos la próxima semana. Vamos a tener una invitada especial por motivos de los Juegos Olímpicos, pues una deportista, por ahí van a ver después el flyer. Y agradecemos que hayan estado aquí con nosotros, tanto en vivo como en retransmisión. Recuerden que en el Jordán estamos para ayudarnos. Por ahí tenemos los cursos de verano para que aprovechen y de esta manera puedan llevar a sus niños a que aprendan, a que se diviertan, a que socialicen, a que de alguna manera, pues también ellos aprovechen este tiempo, que son las vacaciones, en algo lúdico, pero que al fin de cuentas también sea pedagógico para ellos. Ya saben que ahí están en nuestras redes sociales, en el Facebook, en Instagram, en TikTok, en Telegram, en WhatsApp, así que en varios medios, y pues estamos a la orden también para poderlos acompañar y estar en este programa de educación familiar, compartiendo y despertando conciencia. Me despido, soy el maestro Jorge Ruiz Magaña. Nos vemos en una emisión más de su programa Educación Familiar. Que tengan una excelente noche los que nos están viendo en vivo o un excelente día aquellos que están viendo en retransmisión. Hasta la próxima. Muchas gracias, Martín. Hasta luego, gracias. Un placer, Bye. Jorge. Bye.